A ver, acabo de poner la camarita. Listo, perfecto, ahora sí la veo, mi doc. Súper. Excelente. ¿Qué tal? Saludos hasta Ecuador. Saludos hasta México, doc. ¿Qué tal? Mi doc, buenas noches. Bueno, darle la bienvenida y sobre todo el agradecimiento de habernos regalado tiempo a mí y a todas las personas que ya se están conectando. Doc, me encantaría que usted se presente para las personas que no le conocen y para dar inicio ya un poquito a este increíble live. Claro que sí, un gusto, doctora Jimena, gracias por la invitación. Mi nombre es Alicia Garmendia, soy neuróloga clínica, soy egresada de la Universidad Autónoma de Baja California de Medicina. Hice mi posgrado en neurología clínica en la Ciudad de México, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Centro Médico Nacional de la Raza. Egresé en el 2015 y desde entonces ya voy para 10 años de experiencia como neuróloga clínica, radico en la ciudad de Puebla, trabajo en la institución pública y también tengo mi consulta particular. Estoy muy encaminada en trastornos del movimiento, sobre todo la parte de distonías y espasmos. He tomado talleres y tengo experiencia aplicando toxina botulínica para esto. También veo muchos pacientes con Parkinson y tengo un máster en neuroinmunología y hice una alta especialidad en el extranjero, en Francia, en esclerosis múltiple y enfermedades autoinmunológicas. Así es. Increíble, doc. El currículum que espero tener. Muy bien, mi doc. Vamos a empezar con las preguntas porque, como le comentaba, fueron bastantísimas preguntas y me alegra mucho que cada vez estén participando más, dejando más preguntas, el interés por aprender, sobre todo de la mano de especialistas. Así que, para no tardarnos más, vamos con la primera pregunta que nos dejaron, mi Claro que doc. sí. Llevo 4 meses con parálisis facial, de tratamiento en tratamiento. Me quedaré así, no hay avances. Hay que recordar que no podemos dar alternativas terapéuticas si no hay una consulta y si no vemos al paciente clínicamente, entonces sería poco ético yo dar una respuesta al respecto. Eh, Debe ser bien abordada. La parálisis facial se va a dividir primero que nada en central, en periférica o en nuclear. ¿Qué es una parálisis facial central? Cuando el problema está en el área del cerebro que se encarga de mandar las señales al nervio facial para que haya expresión, casi siempre por un infarto, por una lesión que esté involucrando esa área y va a también repercutir parálisis de todo el cuerpo, es decir, faciocorporal, casi siempre del lado contrario. Entonces es muy importante conocer la causa para saber si va a haber recuperación y tratamiento. Tenemos parálisis facial a nivel del puente, que es la estructura anatómica donde sale el núcleo del facial, por ejemplo, una esclerosis múltiple o alguna quiste por alguna infección nos puede dar una parálisis facial central. Insisto, dependiendo la causa del tratamiento y de ahí el pronóstico. Y lo más común, y posiblemente es lo que tenga la persona que nos hizo la pregunta, es que sea una parálisis facial periférica, ya una vez que el núcleo del nervio facial sale del puente, ya tenemos el nervio facial y este va a tener un recorrido. La mayoría de las veces esta parálisis del nervio facial se asocia a infección por virus del herpes. Lo recomendable es el tratamiento en agudo, es decir, durante los primeros 3 días se recomienda dar prednisona a dosis de kilo por peso y hay guías clínicas donde también recomiendan el tratamiento con aciclovir. Inicialmente, después de las 2 semanas de tratamiento, los pacientes tienen que ir a rehabilitación física para iniciar con la recuperación de la pérdida de la motricidad. Desafortunadamente, si el tratamiento no se dio en los primeros días con prednisona, antiinflamatorios y antirretroviral, cabe la posibilidad de que existan discretas secuelas. Hay otras causas de parálisis facial periférica que no siempre son inflamatorias o virales. Por ejemplo, que haya una compresión en alguno de los segmentos por alguna asa vascular o por alguna tumoración de las células de las vainas de mielina, como un schwannoma a nivel del ángulo del punto cerebeloso. Hay un ángulo que se encuentra entre el puente y el pedúnculo del cerebelo. En ese ángulo puede haber meningiomas o schwannomas. Estamos hablando de algo obstructivo, infiltrativo. Entonces, si no se ha detectado el problema, si no se puede quitar, pues obviamente esa parálisis facial no va a mejorar con tratamiento para un problema viral o inflamatorio. Otra causa de parálisis facial periférica es un síndrome de Guillain-Barré. En el caso del Guillain-Barré, además de la parálisis facial,
Puede haber otros nervios craneales comprometidos, puede haber debilidad, arreflexia. Entonces, insisto que es muy importante entender el mecanismo de la parálisis, identificar la localización anatómica y detectar el origen, porque si hay algo focal o infiltrativo, pues esa parálisis no va a mejorar. Suma importancia acudir con un neurólogo y de preferencia tener estudios de imagen. Aunque parezca algo periférico, no está de más pedir una resonancia magnética. Perfecto, Doc. Vamos con la otra pregunta. Buenas noches, Doc. Mi abuelito tiembla mucho y la doctora dijo que tiene Parkinson, pero no le hizo ningún estudio. Yo aún soy estudiante de medicina, pero no sé. Él toma algunos medicamentos y quizás no habría que primero ver si es efecto secundario de alguno de esos. Usted, que es la experta, desearía que me ayude. Gracias. Es una pregunta muy buena y muy inteligente. Existen muchas causas de temblor. Tenemos el temblor esencial, que casi siempre aparece en edades tardías de la vida. Voy a intentar ser sintetizada porque creo que hay otra pregunta más adelante que habla de los temblores. El examen neurológico es la clave. A veces los pacientes se quedan un poquito sacados de onda, como de no me voy a pedir un estudio, una electromiografía, etcétera. Muchas veces la cinética y la dinámica del temblor nos va orientando, ¿sale? Por ejemplo, el temblor del Parkinson es un temblor en reposo, es decir, el paciente va a tener las manos sobre los muslos. Es un temblor casi siempre asimétrico que tiene una imagen de cuentamonedas donde la frecuencia es muy rápida y la amplitud es bajita, ¿sale? El temblor esencial en contra es un temblor en acción. Por ejemplo, en el momento que el paciente pone las manos en una posición en particular o con las actividades a la hora de tomar la taza de café, a la hora de escribir, ese temblor aumenta, suele ser simétrico, muchas veces se acompaña de temblor cefálico y así nos vamos con los demás tipos de temblor, pero eso lo respondo para la siguiente pregunta. Sí se puede hacer diagnóstico de Parkinson sin pedir tomografía, sin pedir otro test, con un interrogatorio minucioso, con un test que evalúa no solo signos motores, sino también otros signos y síntomas que están presentes en los pacientes. A ese le llamamos signos y síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson, que involucran alteraciones en el sueño, alteraciones anímicas, alteraciones cognitivas, manifestaciones autonómicas, manifestaciones intestinales, digestivas y genitourinarias. Hacemos un test extenso que dura más o menos entre 20 y 25 minutos, que involucra todas estas secciones. A este test se le llama UPDRS, y con el examen físico, si tenemos los signos motores, involucran el temblor, que debe ser fino, en reposo, asimétrico, la rigidez, que casi siempre la vamos a percibir en las muñecas, nos va a dar signo de rueda dentada, la bradicinesia, en el peor de los casos la asinesia. Bradicinesia significa enlentecimiento en los movimientos, y esta bradicinesia la vamos a observar y percibir en prácticamente todo, en la voz. Va a haber una hipofonía, la manera de escribir de los pacientes es muy lenta y las letritas son muy pequeñitas, eso le llamamos micrografia. La expresión de la cara también les va a cambiar, van a tener una carita inexpresiva, eso le llamamos hipomimia facial. La forma de caminar es una marcha muy lenta, que a veces puede ser festinante, con pasos cortos, arrastrando los pies, con postura encorvada, y la inestabilidad postural a la hora de que el paciente se mantiene en bipedestación y nosotros los empujamos hacia atrás. Hay algo que se llama prueba de pull test, se van a ir como si fueran un tronco de madera. Lo normal es que todos los pacientes y todos los seres humanos tengan estabilidad postural ante los reflejos y tengamos este reflejo automático de irnos hacia adelante. Para hablar de probable síndrome de Parkinson, tenemos que descartar otras causas que nos den parkinsonismos: infecciones, hemorragias en ganglios basales, intoxicación por medicamentos, entre otras cosas. Debe haber por lo menos 3 de los 4 signos que acabo de mencionar: rigidez, temblor, bradiquinesia e inestabilidad. Con que tenga 2 de 4, no necesariamente temblor, hay Parkinson que no tiemblan. Si tenemos rigidez, bradiquinesia, pero además hay otros signos no motores, sí podemos hablar de un Parkinson. Y aquí la respuesta es importante al tratamiento: la levodopa con carbidopa, o puede ser levodopa con benzaracida, porque dentro de los parkinsonismos, en la enfermedad de Parkinson, es en la única donde va a haber respuesta a la levodopa. Y esto tiene que ver con la fisiopatogenia de la enfermedad. Como hay una destrucción de células dopaminérgicas, la dopamina no se está produciendo, no se está liberando en el putamen, y cuando se le administra levodopa al paciente, como sintéticamente a través de un proceso bioquímico, esta levodopa se procesa como dopamina, pues el paciente ya va a empezar a responder. Entonces, la respuesta terapéutica es la clave. Si el paciente tenía rigidez, tenía una marcha lenta y de repente la carita vuelve a tener la expresión, vuelve a hablar mejor, vuelve a escribir mejor,
camina más rápido, ya podemos hacer el diagnóstico de Parkinson. Entonces, habrá que evaluar si además del temblor, su abuelito tiene otros signos y síntomas y cómo es la respuesta terapéutica. En el caso contrario, no tiene estos signos y no está respondiendo al medicamento, por supuesto, hay que investigar porque existen muchos tipos de medicamentos que pueden dar temblor. Antidepresivos, antipsicóticos, antiepilépticos, por nombrar algunos. Perfecto. Y esto me parece importante la pregunta porque había muchas preguntas de Parkinson en específico, pero lo que usted aclara ahorita, la importancia del examen físico, es que realmente el examen físico, no solo para Parkinson, sino para todas las enfermedades en el mundo, es importante. La anamnesis detallada y un examen físico adecuado. Muchas veces al paciente no se le toca y se piensa que se va a llegar a un diagnóstico mandándole así como al azar muchas pruebas, exámenes complementarios, imágenes, etcétera, pero ahora acaba de describir la importancia de todo el examen físico y que sí, o sea, justamente también lo que mencionaba esta seguidora, que al abuelito me decía, porque traté de resumirle, tomaba varios medicamentos, entonces en adultos mayores sobre todo hay esta polifarmacia que también es como importante de determinar. Cuando hay muchos medicamentos que está tomando un determinado paciente, a veces ya son más medicamentos que personas. Se está Entonces, cortando un poquito, doctora Jimé. ¿y ahí me escucha, Doc? ¿Sí? ¿Me escucha o no? Yo le escucho perfecto. Eh, ¿Me escuchan ustedes? Espero que puedan decirme en comentarios si me escuchan a mí, no le escuchan a la Doc. Buenas noches a todos, buenas noches. Gracias, gracias por conectarse. ¿Y le escuchan a la Doc? Bueno, creo que tiene un pequeño problema de conexión la Doc. Esperemos que se vuelva a conectar. Gracias, gracias a todos por estar conectados. Sí, yo sé que están dejando ahorita varias preguntas, pero esas preguntas las vamos a dejar un poquito al final, ¿ya? Porque justamente yo por eso siempre hago la previa promoción de live para que me puedan dejar todas las preguntas y... A ver, denme un segundo. Entonces, eso. Al final, todas las preguntas voy a tratar de ver si la doc tiene todavía un poco de tiempo, pero para recordarles que siempre que yo hago los lives con especialistas, pueden dejarme sus preguntas por mensaje directo, por comentarios, por Instagram y así. Y ahí yo voy escogiendo las preguntas justamente para poder darlas ese día al especialista. A ver, denme un segundo. Esperemos, pero que la doc se pueda volver a conectar. Pero a mí sí me escuchan. Ay, ya, aquí está la doc. Ah, ¿cómo le invito? A ver. Mm, mm, mm. Ya, creo que ya, creo que ya, creo que ya. Vamos a esperar un segundo. Por Dios, no se vayan. Gracias a ti, Rudy, por tu mensaje. Y justamente eso es lo que trato de promover. Y los videos siempre los subo a YouTube. Siempre, siempre están en YouTube, completos los lives, así que no se preocupen. A ver.
En YouTube estoy como Medi Resumen X. Yo soy de Ecuador, la doc es de México. Espérenme un segundo porque pasó un problema. No sé por qué no se puede conectar. Pero ya. Y ya. Aquí estamos. Aquí estamos. Ya. ¡Sí! Las otras preguntas que me están dejando, vamos a tratar de dejarlas para luego, ¿ya? Pero ahorita está Doc. ¿Ya me ven? Ya, sí. Sí. Ah, no sé qué pasó, me congelé y me sacó y yo te veía todo el No. tiempo. Pero bueno, ya estamos aquí. Exceso, Regresamos. exceso de belleza. Adelante. Ya, Doc. A ver, bueno, no me acuerdo en qué nos quedamos, pero vamos con la siguiente pregunta. Sí, Creo que en la estábamos anterior hablando sí. del temblor en el Parkinson y vamos para la tercera pregunta. Ujú. Sí, vamos por la tercera. Ok. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para Parkinson y qué actividades de terapia ocupacional pueden ser útiles para un adulto mayor con Parkinson? Claro, vuelvo a retomar el tema. Esta es información para estudiantes de medicina. Por favor, pido que si alguien tiene Parkinson, nadie se automedique porque es importante la consulta. El tratamiento va encaminado en los signos y síntomas motores. El tratamiento se basa casi siempre en iniciar con dosis bajas de levodopa y carbidopa que el paciente vaya tolerando poco a poco. Y es un tratamiento muy dinámico. Conforme van pasando los años, vamos haciendo ajustes en cuanto a las dosis, las fracciones y la toma de horarios. Y esto pasa porque conforme avanza la enfermedad, pues hay menos dopamina y muchos pacientes también empiezan a hacer los receptores se encargan de internalizar la levodopa que se sintetiza a nivel del sistema nervioso central, se empiezan a saturar, entonces el efecto del medicamento empieza a ser menor. Si antes duraba el paciente 8 horas bien, después 6 horas, después 4 horas, después 2 horas, entonces vamos a ir ajustando dosis y existen otros medicamentos que son agonistas dopaminérgicos, como el pramipexol. Existen otros medicamentos que actúan prolongando la vida de la levodopa, como son los inhibidores de la COMT, en este caso la rasagilina. Entonces va a depender mucho de la cinética y las fluctuaciones que tengan los pacientes. Si hay depresión, podemos dejar inhibidores de la recaptura como la sertralina, por ejemplo. Y si hay movimientos anormales que son atribuidos a la misma enfermedad por el uso prolongado de la levodopa, podemos agregar amantadina, pero es un tratamiento complejo, individual, y que requiere pues el seguimiento constante con el neurólogo. En cuanto a los síntomas no motores, va a depender si el paciente tiene insomnio, si el paciente tiene ansiedad, si el paciente tiene estreñimiento. Entonces, generalmente tenemos un manejo multidisciplinario con geriatría, con gastroenterología, con urología, con psicología, con psiquiatría. En algunos pacientes, sobre todo en dos escenarios, pacientes que ya llevan muchos años con la enfermedad y que ya tienen complicaciones motoras, donde desafortunadamente ya el tratamiento médico es ineficaz o los efectos indeseables son severos. Existen alternativas, entre ellas quirúrgicas, como la estimulación cerebral profunda. En este caso, el paciente debe de tener ciertos criterios que debe de cumplir, y si los cumple, pues se puede hacer equipo con neurocirugía. También está la estimulación del nervio vago como otra alternativa, y para pacientes en el contexto de la rehabilitación, sí existe neurorehabilitación enfocada para los pacientes que tienen Parkinson. Es muy importante pues que ellos se adecúen a poder caminar en ambientes seguros, evitar el riesgo de caídas, mejorar las articulaciones a través de estrategias de fisioterapia. Estrategias cognitivas también son muy importantes, porque hay que recordar que también después de los 8 o 9 años puede haber deterioro cognitivo e incluso demencia por Parkinson, que es una demencia distinta a la de la enfermedad del Alzheimer. Es una demencia subcortical donde las alteraciones relacionadas con la ejecución
van a estar más alteradas, entonces pues también existen estrategias por parte de neuropsicología que pueden orientar a los pacientes. Para terminar, hay pacientes que tienen Parkinson de inicios tempranos. Estos pacientes normalmente suelen complicarse un poquito más, por lo mismo que están jóvenes, a veces se vuelven muy sensibles a la levodopa y pueden hacer manifestaciones también psiquiátricas o psicoafectivas por un síndrome de disregulación dopaminérgica. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos, hay que tenerlos en control y seguimiento también por parte de psiquiatría. Pero es muy complejo, o sea, realmente hablar de tratamiento en Parkinson yo creo que nos puede llevar toda una semana, porque es algo muy complejo. Perfecto. Me parece importante recalcar lo que usted ahora nos menciona, individualizado. O sea, el tratamiento sí es totalmente individualizado. Y algo de lo que mencionaban aquí, actividades de terapia ocupacional en adultos mayores, lo que menciona, darle énfasis al riesgo de caída, actividades que promuevan prevenir caídas en ellos, ¿verdad? Exacto, además de que muchas veces existen otras comorbilidades en el paciente mayor que lo confiere a tener mayor fragilidad y mayores complicaciones, así que pues es todo un trabajo multidisciplinario también con geriatría, sobre todo, y medicina interna. Perfecto, doctor. La siguiente pregunta. ¿Cómo se hace el diagnóstico de Alzheimer y hay algún modo de prevenirlo? Muy bien. Previamente el diagnóstico era basado en varios puntos de inclusión y criterios de exclusión. Es una de las demencias más comunes y definamos demencia. Es pacientes que tienen alteraciones en las áreas cognitivas en más de un dominio, memoria y otro dominio, y que les confieren alteraciones para las actividades de la vida diaria, desde hacer un pago, comprar, acudir al supermercado, como en la vida personal, es decir, en la higiene, el cepillo de dientes, el cocinar. Para hablar de Alzheimer, existen varios criterios que ustedes los pueden encontrar donde se deben de descartar otras enfermedades que nos pueden dar demencias, es decir, que no haya signos ni síntomas de enfermedad vascular, que no haya antecedentes de problemas cardiovasculares, que la tomografía y la resonancia no tenga lesiones que nos orienten a una patología vascular, que no haya hallazgos radiológicos de algún otro tipo de demencia. Existen demencias que son más raras, por parkinsonismos atípicos o demencias por enfermedades enzimáticas, metabólicas, neurodegenerativas. Son cosas mucho más raras del Alzheimer, pero las tenemos que descartar. También enfermedades que enmascaran un deterioro cognitivo tipo demencia, es decir, que el paciente haya tenido un delirio, que el paciente haya caído en un brote psicótico, que el paciente tenga una encefalitis autoinmune. También se deben de descartar enfermedades psiquiátricas que ya están diagnosticadas y estipuladas en el DSM. Ahorita no recuerdo en cuál van. Por ejemplo, esquizofrenia, bipolaridad, psicosis. Eso es en cuanto a puntos que debe de tener el paciente. En cuanto a la demencia por Alzheimer, obviamente tiene que estar identificado en los test cognitivos, Mini-Mental, MoCA. Debe de haber alteraciones, que el paciente empiece con alteraciones en la memoria reciente, ¿sale? Porque tenemos muchos tipos de memoria, entre ellas la memoria procedural o de trabajo, la memoria visoespacial, la memoria episódica, que tiene que ver con nuestros recuerdos. Entonces, la memoria temporal reciente es la primera en la que los pacientes van a tener fallas, y después de eso le siguen la apraxia, la afasia y la agnosia. Y definamos praxia, que es la capacidad de realizar actividades motoras previamente aprendidas. Entonces, una apraxia motora sería que el paciente pues no puede realizar estas actividades ejecutivas siempre y cuando todas las vías de la motricidad estén íntegras, ¿sale? Afasia es la alteración en el lenguaje de los centros de integración cortical. Tenemos distintos tipos de afasias. Tenemos la afasia sensitiva, que tiene que ver con yo te estoy comprendiendo la información que tú me estás dando y gracias a eso yo puedo tener una interacción contigo. Y la afasia motora es la capacidad que las herramientas que yo tengo para hablar, en este caso, pues mis cuerdas vocales y los músculos de la laringe y la faringe van a emitir los sonidos, ¿sale? Y las náuseas tienen que ver con la capacidad de percibir a través de los sentidos. Entonces, tiene que haber problemas de memoria reciente y después apraxia, agnosia o afasia. Y vámonos ahora sí a los estudios de imagen, ¿sale? En la resonancia magnética típicamente los hipocampos van a tener una atrofia y va a haber una asimetría importante con el resto de los lóbulos, es decir, los frontales, los occipitales y los temporales. Actualmente ya hay marcadores diagnósticos, no solo los criterios de inclusión y exclusión.
Nos apoyamos mucho de la tomografía por emisión de positrones y de biomarcadores a nivel de líquido cefalorraquídeo y a nivel de sangre, ¿sale? Podemos medir la proteína beta amiloide a nivel de líquido cefalorraquídeo, existe un radio entre dos fracciones de estos monómeros de la proteína y también se puede medir niveles de proteína tau, ¿sale? Desafortunadamente en nuestros países muchas veces esto no lo podemos hacer a nivel institucional. Si el paciente tiene un seguro de gastos médicos mayores también lo podemos hacer, y a nivel de la tomografía por emisión de positrones vamos a ver cambios de actividad a nivel de estas regiones de los hipocampos. Esta es una enfermedad multidegenerativa que se asocia con el envejecimiento, ¿sale? La proteína beta amiloide se suele acumular, sobre todo en las regiones hipocampales, y van a dar neurofibrillas. Estas neurofibrillas van a generar muerte celular a través de mecanismos de estrés oxidativo que van a llevar a la pérdida neuronal. La misma pérdida neuronal va a estar asociada con liberación de glutamato, liberación de calcio, y también existen alteraciones en la sinaptogénesis por esta hiperfosforilación de la proteína tau y por la producción de neurofibrillas patológicas de la proteína beta amiloide, ¿sale? Entonces, factores de envejecimiento, toxicidad, algunas personas tienen mayor riesgo de desarrollar Alzheimer, los pacientes con diabetes tipo 2, los pacientes que tienen enfermedad de Down o síndrome de Down. Existen mutaciones también en la proteína beta amiloide. La mayoría de los casos son adquiridos, pero existen casos genéticos. Normalmente la enfermedad se presenta por arriba de los 65 años y va aumentando la probabilidad de tenerla conforme van pasando los años, siendo mucho más frecuente la incidencia después de los 80, pero hay personas que pueden llegar a tener la enfermedad jóvenes, es decir, a los 40, 45 años. Desafortunadamente, hasta el momento no hay una manera de prevenirla y existen todavía muchos ensayos clínicos y mucha investigación para tratar de frenar la progresión de la enfermedad. Hasta ahorita los tratamientos son sintomáticos y desafortunadamente no hay reversión de los síntomas. Perfecto, Doc. Ahora que vamos a esta pregunta que habla sobre los temblores, hay una persona que ha repetido una pregunta 8000 veces y solo para que tratemos de ayudar esa pregunta nada más. Dice, doctora, tengo 28 años y tengo temblores en la mano, un rato sí, un rato no. Y esto asociado a esta pregunta de acá. Me gustaría que la doctora explique cuál es la mejor forma de abordar el diagnóstico de temblores. En resumen, qué es todo lo que se debería descartar. Gracias, para que nos escuche Claro. Gustavo, que nos está poniendo esa pregunta a cada rato. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ok, tenemos varios tipos de temblor. Temblor esencial, temblor fisiológico, temblor farmacológico, temblor por Parkinson, temblor de intención o por cerebelo, temblor neuropático, ¿sale? Vamos poco a poco. El temblor esencial casi siempre es hereditario, se asocia a crecer, es decir, envejecimiento, pero hay personas jóvenes que lo pueden llegar a tener. Simétrico, alta amplitud, aumenta con la acción y muchas veces, no siempre, se acompaña de temblor cefálico, ¿sale? Entonces, si les llega un paciente a la consulta y además de verlo temblar, ven que mueve la cabecita de esta manera, como un temblor en no, y a veces también se asocia con disartria por un problema espasmódico, por una distonía laringea. Entonces ahí tienen el kit: distonía laringea, temblor cefálico y temblor esencial. Entonces los pacientes van a estar hablando así con el temblor. Tratamiento: muchas veces podemos usar betabloqueadores como el propranolol. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo si el paciente tiene asma o tiene alguna contraindicación para usar betabloqueadores. Temblor fisiológico por ansiedad. Hay personas donde les brota el temblor porque se liberan vías parasimpáticas y esto va a generar que tiemble. Generalmente pues es un temblor también de alta amplitud, simétrico, pero no están en acción. Aquí vamos a ver todo el cuerpo temblar. Vamos a ver las manitas temblando, como lo estoy haciendo en este momento, las piernitas temblando. Sale farmacológico, por ejemplo, de los antiepilépticos que pueden dar temblor, tenemos el valproato de magnesio. No es raro que en pacientes que tienen epilepsia le empezamos a subir las dosis del antiepiléptico, o bien el paciente lleva muchos años tomando el medicamento, va a tener un temblor que se parece un poquito al temblor esencial en acción y va a ser un poquito abrupto, ¿sale? Por poner un ejemplo de algún medicamento. A veces el salbutamol,
algunos antidepresivos como la imipramina, la sertralina, la venlafaxina nos pueden generar también temblor. Vámonos con el temblor del Parkinson, que ya lo comenté, casi siempre es asimétrico. Con el tiempo puede estar en las 4 extremidades, pero siempre va a ser asimétrico. Una mano va a tener una frecuencia y la otra otra. En reposo también aumenta en el momento en que el paciente camina y paradójicamente se frena cuando el paciente se pone a hacer alguna actividad o lo pones a contar números o que se concentre en algo en particular. Y en el Parkinson tiene que haber otras cosas, o sea, no con un temblor asimétrico vamos a diagnosticar Parkinson. Temblor y rigidez, temblor y bradiquinesia, o a veces no temblor, rigidez y bradiquinesia, más los otros signos no motores. Temblor de intención es un temblor por problemas en el cerebelo o en el tronco, en los pedúnculos. En este caso, el cerebelo es el órgano que se encarga de regular el inicio y la velocidad de los movimientos, entre otras cosas. Entonces, generalmente les pedimos a los pacientes que hagan pruebas de coordinación, como las metrías, hacemos nariz-dedo. Aquí la pantalla no me deja extenderme, pero vamos a poner las manitas estiradas y vamos a tocar dedo-nariz. El médico que está examinando le va a pedir al paciente como indicación que toque la punta de su nariz. Supongamos que este es el dedo de mi doctor. Yo soy el paciente, entonces yo tengo que hacer esto, ¿sale? Normalmente nosotros de manera ya inconsciente lo hacemos porque nuestro cerebelo regula las vías de la velocidad y la precisión. Los pacientes que tienen alteraciones en estas regiones van a tener un temblor de intención. Aquí no estoy temblando, pero al momento que llega mi dedo al índice, empiezo a temblar o me paso, ¿sale? Entonces voy a tener dismetrías, disciadococinesias y va a haber otros signos cerebelosos que nos van a orientar a entender que ese temblor que tiene el paciente es por un problema cerebeloso. El temblor neuropático, por ejemplo, en algunas neuropatías agudas como el síndrome de Guillain-Barré, en una PIDE-SEX, una polirradículo neuropatía inflamatoria crónica o incluso en la diabetes puede haber un temblor neuropático, pero es más distal, ¿sale? A diferencia de otro tipo de temblores. Y no recuerdo cuál me falta, pero bueno, esos son los más básicos. Siempre el temblor es rítmico, es oscilatorio y hay que diferenciarlo de otros trastornos del movimiento. Perfecto, todo. Me encanta la manera en cómo lo explicó, creo que lo resumió de manera ideal. Y aquí vamos a resaltar lo que dijo al inicio del live y a Gustavo que nos puso la pregunta muchas veces. Todo es individualizado. No se puede hacer un diagnóstico por medio de un comentario que nos dejas aquí, es imposible. El examen físico da muchas cosas para todos los tipos de diagnósticos, todavía más para un diagnóstico de algo neurológico. Estoy viendo igual varias preguntas que están dejando ahorita de casos específicos. Quizás al final, si la doc tiene tiempo, lo vamos a poder responder, pero nuevamente son cosas que necesitan de una consulta. Necesitan que tu médico te vea, que tu médico te conozca, que sepa tus antecedentes, que sepa todo lo que te ha pasado. Es así de individualizado para cada uno de los pacientes. Y hay varias preguntas que ya nos van dejando a lo largo de la promoción que yo hago del live, entonces vamos a tratar de responder esas preguntas primero. Ya de migraña sí vamos a hablar porque igual veo unas preguntas repetidas y repetidas de migraña, sí vamos a hablar de eso, pero vamos con la siguiente pregunta, mi doc. Mi duda va enfocada al tratamiento que debería tener un paciente luego de haber sufrido un derrame cerebral. Mi mamá sufrió uno y no sé si la medicación con la que le mandaron es adecuada. Muy bien. Ok. Evento vascular cerebral. Se va a dividir en isquémico o hemorrágico. Entonces hay que saber primero qué tipo de evento vascular cerebral tuvo su mami. El hemorrágico puede ser de dos tipos también. Un EBC por hemorragia subaracnoidea, en este caso no está el sangrado adentro del parénquima cerebral, es decir, del tejido, sino que acuérdense que en el cerebro tenemos unas capitas que se llaman meninges que nos recubren el cerebro. Estas meninges son 3, la pía, el aracnoides y la dura madre. En la tercera, que sería el jamón del sándwich, que es el aracnoides, tenemos muchos vasitos y tenemos nervios. Entonces, la causa más común de esta hemorragia subaracnoidea es por fractura o por caída o por que alguien tuvo un accidente. Entonces, se rompen los vasitos de la región aracnoidea y este sangrado se empieza a expander, ¿sale? Otra causa es aneurismática y en el caso de la hemorragia intraparenquimatosa, es decir, que haya un tumor, que haya una malformación o que haya alguna causa de sangrado. En la causa isquémica, que
Me imagino que por allá va la pregunta. Isquemia, ¿qué significa? Falta de oxígeno. ¿Por qué hay falta de oxígeno? Porque una arteria se tapa y entonces podemos tener infartos en el corazón, en el cerebro, en el mesenterio, etc. ¿Por qué va a haber un infarto cerebral? Puede ser por una causa trombótica, es decir, que un coágulo tapa una arteria y esto genera que todo el territorio de la arteria que irriga esa región pues va a estar tapado. El coágulo puede venir del corazón, que es una de las causas más frecuentes, es decir, una arritmia cardíaca, una fibrilación auricular, etcétera, o que hay una placa de ateroma de colesterol que se haya tapado, ¿sale? Entonces, hay otras causas que son mucho más raras, vasoespasmos, por drogas, por alguna enfermedad, por vasculitis, pero lo más común es ateromas o infarto. Entonces, primero que nada, se tiene que saber cuál fue el origen del infarto. Si el origen es cardíaco, pues hay que tratar eso, porque si no puede volver a haber una arritmia, se tienen que dar anticoagulantes. Pues sí, de por vida el paciente va a tener que estar tomando aspirina, clopidogrel, a veces atorvastatina. Si se encontró otra causa, pues tratar la causa hematológica, reumatológica, etcétera, ¿sale? Pero el tratamiento de sostenimiento siempre va a ser la anticoagulación y un manejo conjunto con cardiología, reumatología. Ahora bien, el tratamiento en agudo del infarto es un tratamiento en el cual se detecta que el paciente tiene un infarto, se enciende el código infarto, debe de llegar un paramédico, debe identificar que el paciente tiene un infarto por signos y síntomas, se lleva al hospital, es una urgencia, ¿sale? Y hay todo un protocolo por parte de urgencias, por parte de medicina interna, por parte de radiología, se mete al paciente a tomografía, si se evidencia que no hay un sangrado, el paciente debe y cumple con los criterios para trombolizar, se va a trombolizar con alteplase en la mayoría de los casos, ya hay una dosis estandarizada para disolver ese coágulo y para revertir el infarto. Y es ahí donde la probabilidad de que el paciente tenga riesgos de secuelas es muy bajo. Pero para esto sí se necesita una ventana terapéutica que va de 3 a 3.5, 4 horas, dependiendo la sede, dependiendo los protocolos. Desafortunadamente, después de este tiempo, si no se trombolizó, es decir, si no se liberó el coágulo y hay reperfusión sanguínea, muchas veces los pacientes van a quedar con secuelas. Y es por eso que a veces no ven los familiares que hay recuperación, porque si el paciente llega 24 horas después y ya no es candidato a trombolizarse, lamentablemente posiblemente quede con muchas secuelas, dependiendo la localización del infarto, la extensión y otros factores como la edad del paciente, comorbilidades, si existe buena o no colateralidad, es decir, las arterias que están alrededor que puedan ayudar a tratar de reperfundir la zona que está lastimada, posiblemente el paciente va a quedar con muchas secuelas y el tratamiento va encaminado a evitar que se vuelva a infartar. Algo que es indispensable es la rehabilitación física. La rehabilitación física prácticamente tiene que estar desde el día 1 y muchas veces los pacientes mejoran mucho tanto la motricidad como los problemas del lenguaje. Espero haber podido responder a esa pregunta, que también es un poquito compleja. Perfecto. Y justo ahora que menciona al final esto, porque en la pregunta ella me mandaba algunos medicamentos con los que le habían mandado y tal, pero es importante lo que menciona de la rehabilitación, porque eso es parte de que el paciente vuelva a retomar sus actividades, porque muchas veces es como que ya prescripción y ya a la casa, pero no, el paciente tiene que tratar de algo, rehabilitar obviamente la funcionabilidad que perdió, si hay una hemiplegia, lo que sea, pero necesita la rehabilitación y no solamente medicación. Creo que el post-tratamiento de todo infarto, no solo de cerebro, sino de corazón, amerita no solo medicamentos para prevenir que vuelva a ocurrir, sino rehabilitarle a ese paciente. Y eso me parece muy importante que lo menciona ahora, Doc. La siguiente pregunta. ¿Administrar metoclopramida y tramadol o ketorolaco intravenoso es adecuado para el tratamiento de una migraña? Ok, el tratamiento de migraña se va a dividir en tratamiento para el dolor en agudo, tratamiento para crisis y tratamiento preventivo. En este caso, este esquema va casi siempre orientado al tratamiento del dolor en agudo. Sí está indicado dejar un AINES con metoclopramida. Por ejemplo, podemos usar ketorolaco con metoclopramida, 10 miligramos, indometacina con metoclopramida, inclusive lo podemos usar en embarazadas. ¿Y por qué se da esta combinación? Bueno, porque también en las migrañas pues existen muchas manifestaciones autonómicas, entre ellas la náusea y el vómito, entonces sí es recomendable, pero obviamente no excederlo, ¿no?
y solo Perfecto. para el momento. Yo no soy tan fan del tramadol en las migrañas por los efectos indeseables, entre ellos la hipotensión y la somnolencia, entonces me quedo con un analgésico. Podemos empezar con paracetamol, que es algo más suave para el paciente, y en caso que ya no respondan, pues podemos pasarnos a una indometacina, pero recuerden no mezclar AINES. No me mezclen keto con ibuprofeno, con indometacina, porque pues al final todos son AINES y vamos a generarle al paciente problemas a nivel gastrointestinal, sangrados o problemitas renales en un futuro. Ya, perfecto. La siguiente pregunta. ¿Qué opina del uso de fluoxetina para mejorar la rehabilitación funcional en el SB isquémico? Muy bien, la fluoxetina es de los pocos antidepresivos que está indicado para la depresión postinfarto y que sí ha demostrado que puede evitar la progresión del deterioro cognitivo y de la demencia vascular. Entonces, siempre y cuando el paciente la tolere y no tenga efectos indeseables, la recomiendo. Pueden empezar con 10 miligramos y subirla a 20 miligramos. Perfecto. La siguiente pregunta. ¿Cómo se diagnostica la esclerosis múltiple? Es una de mis preguntas favoritas. Examen clínico neurológico, un buen interrogatorio y la resonancia magnética. Es una enfermedad autoinmune, crónica, de gente joven, que si bien es progresiva, ya existen tratamientos y justo hoy lo platicaba con otros colegas, en el pasado era como sinónimo de discapacidad de silla de ruedas, ahorita ya no. O sea, si entre más pronto se diagnostique y entre más pronto se inicie un tratamiento, el paciente puede estar súper bien. Inclusive hay pacientes que se les olvida que tienen esclerosis múltiple de lo bien que están. Ahora bien, esta es una enfermedad que como afecta al sistema nervioso central y afecta a la mielina, y tenemos prácticamente mielina en todo el sistema nervioso central a través de los tractos y puentes que conectan diferentes estructuras, pues puede haber síntomas visuales, motores, sensitivos, trastornos del equilibrio, del tronco, de la médula, incluyendo esfínteres. Entonces, lo primero que ustedes tienen que entender es que esta es una enfermedad que afecta muchos sistemas en el sistema nervioso central y a esto le llamamos diseminación en espacio. Otra cosa que deben de comprender es que esta es una enfermedad que se presenta de manera diversa en cada individuo, entonces existen muchos espectros. Hay gente que solo me hace neuritis ópticas, hay gente que me hace brotes sensitivos y neuritis, hay gente que solo me hace compromiso motor, entonces deben de comprender que son demasiados los signos y síntomas que pueden tener los pacientes, pero sabiendo cuáles son los signos y síntomas que tienen los pacientes, podemos prender el foco y hacer un buen interrogatorio. Entonces, si el paciente tiene signos de afección piramidal, tiene hiperreflexia, Babinski, debilidad de una parte del cuerpo, si le encontraron un síndrome cerebeloso y si son eventos que la mayoría de las veces remiten y recurren en alguien joven y además cumple con criterios con resonancia magnética, que si gustan después les puedo dar una clase de eso, pues ya tenemos el diagnóstico. A veces se necesitan otras cosas, bandas oligoclonales, pero no siempre, ¿eh? La mayoría de las veces con un buen examen clínico, una buena anamnesis y una resonancia magnética tenemos para hacer el diagnóstico. Obviamente, pues es un diagnóstico que lo tiene que hacer neurología. Perfecto, y aquí ya solo por curiosidad mía, como usted tiene su alta especialidad en esa rama, ¿qué tan frecuente es en México la esclerosis múltiple? A diferencia de países en Europa o en Canadá, pues no es tan frecuente, pero tampoco es tan, ¿cómo decirlo? Tampoco es una enfermedad tan rara, ¿sale? 25, 50 por 100,000 pacientes van a tener la enfermedad. Y sigue siendo yo creo que la primera causa de discapacidad no traumática en gente joven. No sé cómo estén los datos en Ecuador. Pues acá, al menos en mi práctica, no me ha tocado al momento, pero asumo que también interrogando a un neurólogo ecuatoriano podríamos equipararlo, pero eso era Claro. una duda mía. Y ya, doc. Me están preguntando mucho aquí de migraña, así que vamos a pasar a una pregunta más que yo vi por acá de migraña. Aquí está. Yo tengo migraña. Siento que nadie da con el tratamiento que debo llegar porque siempre regresa. Espero que la doctora pueda orientarme un poco sobre cómo es el tratamiento ideal. Y por aquí alguien nos preguntaba que cómo es el tratamiento profiláctico para migrañas y el tratamiento en crisis. Ok. Insisto, no puedo dar una respuesta porque no conozco al paciente y sería poco ético de mi parte. Hay migrañas que son episódicas, que aparecen una o dos veces al año, que a veces se disparan por... los triggers pueden ser el desvelo, el ayuno, algún chocolate, excederse de vino tinto, etcétera. En este caso, pues analgésico.
un AINES y podemos agregar tal vez un procinético como la metoclopramida. Pero hay migrañas que se complican, hay migrañas que se vuelven crónicas, posiblemente es lo que ella tiene. La definición de migraña clónica involucra un dolor de cabeza tipo migraña que dura más de 15 días al mes por más de 3 meses. Y en este caso ya tenemos que dar tratamiento preventivo. Quizá no se le ha dado el tratamiento preventivo que ella requiere particularmente y por eso es que las migrañas regresan. Entonces ahí voy a pasar a la segunda pregunta. Dentro de los tratamientos preventivos son tratamientos que van encaminados a hacer que los dolores de cabeza se vuelvan cada vez más aislados, más cortos en duración y que tengan menor intensidad. Y aquí entran algunos antiepilépticos como el valproato, como el topiramato, entran antidepresivos como la amitriptilina, la venlafaxina, entra también puede entrar también el propranolol, que es un beta bloqueador. Dependiendo la edad, el género, las comorbilidades, pues vamos a decidir el mejor tratamiento para los pacientes. Casi siempre el tratamiento preventivo va de 3 a 6 meses y recomendamos dejarlo en la noche, ¿sale? Existen ya otros tratamientos para migraña, como es la aplicación de Botox. Existe un esquema estandarizado a través de la Guía Internacional para Aplicación de Botox en Migraña, que es el sistema PREEMPT, sus siglas son PREEMPT. Son dosis de 5 unidades por punto, distribuidas en diferentes partes, entre ellas la región del frontal, corrugador de las cejas, procerus, músculo temporal, los músculos occipitales, los paraespinales y los trapecios. El efecto se empieza a notar a partir de la segunda semana, tiene una duración real entre mes y medio y cada 4 meses promedio el paciente regresa para la aplicación de Botox y ya tenemos tratamientos monoclonales que también ayudan inhibiendo vías del dolor a nivel mesencefálico y bloqueando la liberación del péptido, la calcitonina, que también puede ayudar mucho a regular la migraña. Entonces, habrá que ver qué es lo que está pasando y por qué es que no se ha podido regular esa migraña. Ese es el tratamiento, pues, preventivo, ¿no? Monoclonales, Botox y tratamientos como antidepresivos. Para el agudo, pues, están los AINES y para las crisis de migraña tenemos los triptanos, que no se recomienda exceder de más de 6 miligramos al mes porque recordemos que los triptanos van a vasoconstriñir las arterias, porque en el caso de la migraña hay vasodilatación y pues puede haber también complicaciones, ¿no? Por el abuso excesivo de triptanos. Perfecto. Y aprovecho solo porque hay otra pregunta igual acá. ¿El algoritmo en menores de 18 años es necesario que sea un neurólogo pediatra o lo maneja neurología como tal? Yo llego a ver adolescentes de 14, 15 años cuando ya tienen peso y estatura de adultos, pero no tenemos el entrenamiento para ver niños pediátricos. Los neurólogos pediatras son especialistas que primero hicieron 3, 4 años de pediatría, dependiendo del país y el programa académico, y luego hicieron neurología pediátrica. Entonces, pues tienen otra formación, yo los admiro y los respeto muchísimo, y yo personalmente no veo niños. ¿Por qué? Porque no tengo formación de pediatra. Perfecto. Entonces ahí va la respuesta a esa pregunta que nos dijeron en menores de 18 años. Ya sería por ahí quizás en niños un algoritmo con un neurólogo pediatra, pero igual seguir como nos está explicando ahora la doc, todo un algoritmo de prevención, Claro. tratamiento, y incluso para llegar al diagnóstico de saber si es o no migraña. Exacto, ellos rotan, o sea, los neuropediatras que son residentes rotan en neurología de adultos y nosotros rotamos en neurología pediátrica porque hay fuertes en neurología pediátrica, ¿no? Los problemas del neurodesarrollo, los síndromes epilépticos, el electro en niños. Entonces tenemos nuestras bases, tenemos nuestros fundamentos. Hay neurólogos de adultos que debido al curso del camino laboral al que transcurrieron, terminan trabajando en centros pediátricos o con pacientes con enfermedades neuromusculares y tienen más experiencias. Mi experiencia con niños pues prácticamente es nula. Yo sí los canalizo con mis colegas neuropediatras. Perfecto. Y una última, solo porque veo muchas preguntas aquí de migraña. Buenas noches, Doc. ¿El propanolol para la prevención de la migraña? Sí, está indicado, de hecho lo mencioné, es un beta bloqueador. Personalmente, yo no he tenido tan buenos resultados con el propranolol, entonces es un medicamento que suelo no usar mucho. Utilizo más la amitriptilina, que también es antidepresivo, les ayuda mucho a tener mejor calidad del sueño, relaja, también está indicado en las cefaleas tensionales crónicas. Y el topiramato también es muy efectivo, solo que hay que tener cuidado con este último porque muchos pacientes me refieren
mucha pesadez, enlentecimiento mental, puede haber adormecimientos en las manos, como disestesias. Entonces, pues siempre hay que ponderar pros y contras, riesgos y beneficios, y sobre todo que el paciente se sienta bien, porque si van a ser muchos los efectos, pues mejor hay que cambiar el medicamento y siempre escuchar al paciente. Perfecto. Ya está respondido también esa del topiramato que vi por arriba que se estaba repitiendo bastante. Pero ya, vamos entonces con la siguiente pregunta. Quizás es una duda tonta, Doc, pero siempre dicen que el frío o el cambio de temperatura brusco causa la parálisis facial. ¿Es esto verdad? No hay Nunca hay preguntas, pregunta tonta primero. no hay preguntas tontas. No hay evidencia científica de que esto sea real, sin embargo, sí hay pacientes que llegan a tener parálisis faciales en el momento de salir de un lugar de mucho frío a un lugar de mucho calor, pero quizá ahí hay otros factores ahí involucrados, ¿no? Que ya traían bajas las defensas y pues eso fue como otro trigger. Sí, y eso, en mi práctica, en donde yo hice el servicio social, habían como tres pacientes que me contaban la misma historia, que estaban planchando y que de repente, no sé, se les voló la oveja y tuvieron que salir así corriendo y de repente parálisis. Y yo buscando la evidencia de eso y no encontraba, pero yo, ¿cómo les explico? Sí, 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 por esa pregunta no era tonta, más bien me pareció muy buena. Claro. Ok, la siguiente pregunta. El tratamiento luego de un accidente isquémico transitorio, por favor. Aspirina, ¿sale? En teoría un AIT no debe de durar más de 1 hora y pues por supuesto hay que hacer tomografía de cráneo, ¿sale? Y obviamente hay que protocolizar a ese paciente antes de que se me olvide, ¿no? Mandarlo a cardiología, su electrocardiograma, hacer ultrasonido de carótidas, ver por qué está haciendo ataques isquémicos transitorios, porque si no los puede volver a hacer y tenemos riesgo de que el paciente se vaya a infartar, que eso es lo que hay que evitar. Perfecto. Ok. La siguiente pregunta. Doctora, ¿es cierto lo que dicen que lavar el pollo causa Guillain-Barré? Ahorita en México, yo vivo en el estado de Puebla y pegaditos a Puebla está Tlaxcala, hubo un brote de Guillain-Barré y estaba saliendo mucho en esa noticia. Lo que se asocia con el Guillain-Barré, que es una polirradiculoneuropatía inflamatoria, es el antecedente que haya habido una infección que puede ser respiratoria o bacteriana. Dentro de las infecciones bacterianas, la infección por Campylobacter jejuni, que es una infección que podemos adquirir a través de la vía gastrointestinal. Entonces, por alguna intoxicación llega la bacteria por comida contaminada o no bien cocida, y el paciente va a tener diarrea porque va a ser la manera en que el cuerpo va a arrojar la bacteria y 2 o 3 semanas después va a venir el Guillain-Barré. En caso de los virus, el virus sincitial respiratorio, la influenza son los virus que más se asocian al riesgo de Guillain-Barré. Ahora bien, es una enfermedad autoinmune e infecciosa, existe una reacción cruzada. En el caso de la influenza y del Campylobacter jejuni, estas bacterias y virus respectivamente en sus características estructurales van a tener proteínas que se parecen a los gangliósidos que van a formar la vaina de mielina de las neuronas. Hay que recordar que el Guillain-Barré es periférico. Aquí estamos hablando de las neuronas periféricas, las que salen de la médula. Entonces, estas neuronas van a tener axones, que es como el cable, y van a tener mielina, que es la vaina que recubre los nervios, por así decirlo. La mielina es indispensable para la conducción nerviosa. Entonces, volvemos a la bacteria y al virus, que van a tener características similares a los gangliósidos que se encuentran en la mielina. Entonces, el sistema inmunológico de la persona va a captar los gangliósidos de la mielina como si fueran la membrana estructural de la proteína, perdón, la membrana estructural del virus o la bacteria, y va a generar una reacción cruzada de antígeno-anticuerpo. Entonces se van a generar autoanticuerpos que en teoría deberían de ir contra la bacteria y el virus, pero en vez de ir contra la bacteria y el virus, se van contra la mielina o a veces contra el axón. Y eso va a generar que se desmielinicen las neuronas o que se lastimen los axones y va a generar el famoso Guillain-Barré, ¿no? Que casi siempre hay una debilidad
aguda o subaguda, una parálisis que casi siempre es flácida y ascendente, es decir, empieza de distal hacia proximal, hay arreflexia porque es una polirradiculoneuropatía, pero existen otras variantes. Puede haber variantes motoras y sensitivas, puede haber variantes que involucren nervios craneales. Me estoy extendiendo un montón, ¿eh? O sea, la respuesta era si el pollo, más que no, si el pollo está contaminado por Campylobacter jejuni, pues sí puede haber Guillain-Barré, pero no es que el pollo genere la infección por Guillain-Barré, para ser concretas en cuanto a la respuesta. Exacto. Y ahí me pareció, es que en este, no me acuerdo en qué época fue igual que hubo como, En Perú, ¿no? El año pasado, en sí, verano. ajá, en Perú. Y bueno, acá también en Ecuador se escandalizó todo esto y habían muchos videos, bueno, porque ahora TikTok es una red de muchos videos y habían muchos videos explicando obviamente cuál es la forma adecuada de lavar el pollo y que muchas veces, ay, bueno, se generó una controversia total y yo tenía en ese tiempo muchos pacientes que me preguntaban igual, pero es que si no lavo el pollo y está sucio y están los moscos ahí en el mercado y que no sé qué, pero creo yo, al menos en lo que he investigado, que la contaminación cruzada se hace más por como un lavado brusco al utilizar rodeando de muchos utensilios y estar ahí como si fuera ropa el pollo y que no hay la necesidad de lavarle como si fuera literalmente ropa, porque yo he visto muchas veces cómo es el lavado brusco del pollo que hacen así como y están ahí por poco sacándole a secar el pollo y todo eso salpica a todos los demás utensilios. Y creo que esa sería la técnica inadecuada de lavar el pollo. O Y sea, pues de hecho en la lavar. cocción ya se deberían morir todos los microorganismos, pero Doc, de su mano, quisiera saber si cuál es la forma ideal de lavar el pollo. No soy cocinera y casi no cocino, Para entonces evitar esa eso. respuesta te la dejo, no soy la persona indicada para responderla. Oye, estoy leyendo dos preguntas que me gustaría contestar porque las estoy viendo aquí justo enfrente en Ya. cuanto a qué edad se presenta la epilepsia rolándica y si el insomnio puede ser de origen neurológico. La epilepsia rolándica es una epilepsia de los niños. Se conoce como el síndrome epiléptico de epilepsia con puntas centroparietales rolándicas. Es una epilepsia que aparece en los infantes en la edad escolar, sale entre los 5 y los 9 años, es una epilepsia focal, casi siempre va a haber automatismos y movimientos en las manos y va a haber automatismos orales, a veces los pacientes hacen soniditos guturales, se diagnostica obviamente con la clínica, el interrogatorio y el electroencefalograma que nos va a dar grafoelementos epilépticos en descargas de puntas en las regiones centrales. Tiene muy buen pronóstico y casi siempre los pacientes al volverse adultos desaparece este tipo de crisis. El insomnio, no sé si quieran también ir apuntando ahí las preguntas. Sí, por supuesto que hay causas neurológicas, por ejemplo, si hay un problema en el hipotálamo, en una encefalitis puede haber insomnio por medicamentos, ¿sale? La narcolepsia está asociada directamente a algún déficit neurológico. Es que la narcolepsia como tal es un diagnóstico neurológico y tiene que ver con problemas en la parte posterior del hipotálamo, que es la parte que se encarga de regular el ciclo de sueño y vigilia. Por ejemplo, por encefalitis, después de una vacunación. Existen mutaciones donde puede haber narcolepsia como tal. Es un diagnóstico que requiere una polisomnografía y va a haber otras cosas como fenómenos de cataplexia, que es hipotonía en el momento que los pacientes se ríen. Casi siempre aparecen en las edades pediátricas. Bueno, ahí estoy respondiendo preguntas que estoy viendo y que creo que son muy interesantes por Sí, responder. sí. Si de pronto usted todavía tiene tiempo y le parece, podemos responder algunas porque están arriba muchísimas, algunas Sí, de las que no pues hemos yo tocado. agendé Sus temas. este tiempo para ustedes. Ahora sí que no hice Sí, compromisos. ya. Entonces, ok, terminamos con estas para poder responder algunas de las que estoy viendo ahí porque hay muchas ahí, pero ya. Vamos con la siguiente. Sé que es mucho pedir, pero como estudiante de medicina que tiene un doctor en neurología que solo está gruñón y no explica, espero que tenga piedad. ¿Podría explicar cómo se hace correctamente un examen neurológico? Ay, me Dio da mucha mucha pena. ternura. A ver, habemos neurólogos buena onda. A ver, no puedo explicarte en un live todo el examen neurológico porque tardaríamos 2, 3 horas, Ahí ¿sale? sí nos vamos hasta mañana. Sí, claro, claro, claro. Pues para eso se necesitan muchas clases y se necesitan muchos cursos y mucho entrenamiento y mucho tiempo. Básicamente deben de entender que el examen neurológico se encarga de que nosotros podamos identificar si existe alguna lesión anatómica en todo el sistema nervioso central. Entonces el sistema nervioso lo vamos a dividir en central, autonómico y periférico.
Central es cerebro. Me gustaría tener un cerebrito aquí para ejemplificarlo mejor. Cerebro, tronco encefálico, cerebelo y médula espinal. Sistema nervioso periférico es lo que sale de la médula, es decir, los plexos, las raíces de los nervios. Y el sistema nervioso autónomo es parte de los dos. Entonces vamos por orden. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar el nivel de, bueno, el estado de alerta, si el paciente está en vigilia, somnoliento, estuporoso, coma. Después nos vamos con las funciones mentales. Cuando hablamos de funciones mentales, pues estamos hablando de áreas de integración cortical. Entonces tienen que ponerse a leer neuroanato, ver cómo se divide el frontal, el temporal, el parietal, dónde se evalúan las praxias, dónde se evalúa el cálculo, y con base a eso pues ustedes se van orientando, ¿sale? De ahí nos siguen los nervios craneales, que son 12 nervios craneales, y deben de saber dónde se originan, cuáles son las patologías que me pueden dar un facial, un tercero, etcétera, etcétera, y se deben de evaluar de manera ordenada y sistematizada. Una vez que aprenden a hacer eso, pues ya va a ser mucho más fácil. Para esto, pues se necesita mucha práctica, y cuando evaluamos nervios craneales, pues evaluamos tronco, mesencéfalo, puente y bulbo, y también lo que sale, ¿no? Serían las neuropatías craneales. Y ahí nos vamos al sistema motor, que involucra el tono, el trofismo, la fuerza, los reflejos, y si hay un problema o un déficit motor, el examen neurológico nos va a ayudar muchísimo para identificar si eso es central, un problema piramidal, o si un problema es periférico. Vámonos con lo sensitivo, lo mismo, tenemos sensibilidad superficial y profunda. Superficial, dolor, temperatura, tacto grueso y profunda o propioceptiva, vibración, posición articular, discriminación de 2 puntos y tacto fino. De ahí nos vamos con el cerebelo, evaluamos metrías, diadococinesias, evaluamos movimientos oculares, si hay nistagmo o no. De ahí nos podemos ir al sistema extrapiramidal, ganglios basales, rigidez, pruebas de bradiquinesia. Cada apartado requiere mucho tiempo y requiere obviamente irlo afinando, ¿no? Y la marcha es súper importante en el examen neurológico. Dependiendo de la escuela, hay quienes empiezan con la marcha. La escuela francesa empieza el examen neurológico con la marcha. Las escuelas mexicanas, americanas lo dejamos al final, pero la marcha nos va a orientar muchísimo, ¿no? Cómo está la postura del paciente, está encorvado, está hacia enfrente, balancea la cadera, camina bien en puntas o no pisa con las puntas y camina con el talón, hay problemas con la flexión, la marcha es espástica, es en tijeras, la marcha es a pasos cortos, hay problemas con los reflejos, ¿sale? Y bueno, hay otros signos como signos de irritación meningia, signos de cráneo hipertensivo. ¿Cómo hacer un buen examen neurológico? Pues pegándose a los pacientes y haciéndole muchas veces hasta que llegue un momento en que sale de manera pues, más natural. Perfecto. Y si no estoy mal, yo he visto videos que usted explica el examen neurológico en su perfil, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, voy empezando poco a poco, pero sí, el objetivo es pues hacerlo poco a poco y de manera estructurada. Exacto. Entonces, la otra recomendación, síguele a la doc, Así es. porque ahí está Y explicando dale like y suscríbanse. cómo se hace, cómo Así se es. hace el examen físico, porque sí, bueno, lo resume súper bien, pero los videos que yo he visto lo está detallando un poco más, entonces sí. Y aprovechando esto, porque vi una pregunta por ahí que alguien dijo, ¿algún libro de neurología que usted recomiende? Existen muchos, dependiendo qué quieren. Clínica, anatomía, neuroanatomía, pueden enfocarse en el AFIFI para ver dibujitos. El éter es muy buena opción. Neurología de Jones es muy bueno para la semiología clínica. Tenemos también ya niveles más avanzados donde ya dominan más la exploración física neurológica, la neuroanato. A mí me encanta el Bradley de neurología, por eso ya es más diagnósticos, tratamientos. El Afifi, el de Jones, el Bradley, ¿qué más? Pues existen, el Adams es un clásico, el Adams de neurología, pues también te desglosa muy bien la fisiopatología, la anatomía vascular, pero tienen que tener varias bases, primero neuroanato, después semiología y ya después pues adentrarse al mundo de los diagnósticos. También existen artículos que son claves y reyes en el mundo de la neurología. Tenemos el Lancet de Neurology, tenemos las revisiones de Bohr, que sacan revisiones muy interesantes acerca de migraña, epilepsia, esclerosis múltiple. Tenemos revistas especializadas, por ejemplo, en esclerosis múltiple, revistas especializadas en neuroinmuno, en enfermedades neuromusculares, también indicadas y orientadas a trastornos del movimiento.
Ok, perfecto. Preguntan que cuál es su página. La Doc en TikTok está justamente como aquí está su nombre, doctora Garmendia Neurology, si le quieren buscar. Y Aquí en arribita Instagram dice. igual. Ajá. Sí, perfecto. Espérame un segundo, no sé qué me salió. ¿Sí me ve y me escucha todavía? Sí, ¿me ven y me escuchan? A ver. Ya, ok, ya creo que no sé qué me salió, pero me salió algo ahí que tengo que completar. Pero ya, vamos con esta última pregunta para responder las que están dejando ahora en el live, ¿ya? Un paciente que luego de un aparente cuadro de ACV con parálisis del tercer par craneal como secuela más diplopía, ¿hay algún tratamiento que se puede hacer para que su ojo retorne a la normalidad? Ok, hay una afección del tercero, muy probablemente sea por hipertensión o por diabetes. Y casi siempre cuando es isquémico y metabólico, pues se recomienda la rehabilitación y mantener niveles, en caso que sea metabólico, pues niveles de control de glucosa o bien pues dar aspirina para evitar que vuelva a pasar el problema. La diplopia es por la parálisis del tercero. O sea, el tercero es el oculomotor común. Entonces se encarga de llevar el ojo hacia arriba, el recto superior, hacia abajo, este es mi globo ocular, ¿no? Recto interno, perdón, recto superior, recto inferior, recto interno, oblicuo menor y elevador de los párpados. También eh, ayuda al reflejo fotomotor. Una vez que pasamos por la luz, se contrae la pupila. Entonces habrá que ver la parálisis si es completa o incompleta, pero obviamente, pues si el ojito no se va a mover bien, va a estar pseudo paralizado, pues los movimientos conjugados de los ojos no van a estar sincrónicos y eso va a hacer que haya visión doble, ¿sale? Entonces la diplopia pues es una consecuencia de lo mismo. Claro, entonces en este paciente igual importante la rehabilitación. Uh-huh. Que insisto, sí es por una CB, pero pues existen otras causas de parálisis del tercero que en esos escenarios habrá que investigar cuál es la causa. Perfecto, Doc. Ok. Hemos terminado con estas preguntas de acá y hay unas preguntas que creo que no tocamos acá y no me han dejado acá, pero aquí han dejado muchas respecto a convulsiones. Alguien específicamente decía, doctora, mi hermana sufre de convulsiones, pero no muy seguida, no muy seguidas, ¿qué podría ser? Insisto, no puedo responder esa pregunta porque no la conozco y epilepsia es un tema bien complicado que requiere consultas. A veces ni siquiera una consulta, ¿no? Hay que saber historiar de familia, historial de las crisis, cómo son esas crisis, son generalizadas, son focales, son motoras, son no motoras, existe un componente genético, existe un componente estructural. Y con todo eso lo vamos desglosando, pues ya vamos a saber cuál es el tratamiento que se requiere para la paciente. Entonces, no puedo, eh, no puedo tener una respuesta concreta para eso. Uh-huh. Ok. Otra pregunta. ¿Cuáles son los pacientes con Parkinson que son candidatos para neurocirugía como tratamiento? Suelen ser pacientes que ya tienen complicaciones motoras y que no, ya el tratamiento médico es insuficiente. Dentro de las complicaciones motoras más comunes tenemos las discinesias, que como su nombre lo dice, es una discinesia, es una disfunción en la cinética del movimiento, ¿no? Casi siempre van a ser coreiformes, fascios cérvico-braquiales, ¿no? Los pacientes empiezan a tener movimientos como muy coreicos, muy arrítmicos, irregulares, que aparecen en pico de dosis entre toma y toma de levodopa, pueden aparecer también al final, que se congelen, que pasen de un off a un on de manera impredecible, y que, o bien que si no toman el medicamento de la vida ya no es vida, ¿no? Entonces deben de tener ya complicaciones, deben ser pacientes que no tengan de preferencia comorbilidades psiquiátricas, porque les suele ir mal a los pacientes que tienen comorbilidades psiquiátricas. En caso que la tienen, se puede dejar algún medicamento para tratar de regularizarlos, cognitivamente tienen que estar bien, tienen que tener una muy buena red de apoyo. Eh, Doc, ya no le escucho otra vez. ¿A mí me escuchan? O ya nos congelamos de nuevo. ¡Aló! ¿No me escuchan?
¿Sí? ¿Sí me escuchan? A mí sí. Pero a la doc no. Y eso es lo importante. Esperen. Esperemos que se pueda volver a conectar. Ya se vuelve a conectar la doc. Esperen un momento. Pero a mí sí me escuchan. Sí me ven, ¿verdad? ¿Todo bien? Yo creo que algo pasa con el Inter de la doc, porque si no, voy a sospechar que es el mío. Pero no, no me verían si fuera mi Inter, ¿verdad? Mielitis, ya, ok, ok. Es que estaba tratando de ver las preguntas que vi desde arriba y ya se me perdió todo ahorita. Estaba viendo un montón de preguntas. Y vuelvo a recordarles, los lives yo siempre los realizo y les aviso antes de realizar para que me puedan dejar sus preguntas y yo doy prioridad a esas preguntas, todas las que ya me dejan por mensajes. Entonces, Doc, ¿me escucha? Hola, hola, ¿me escuchan? Volvimos. Espérenme. Muy bien. ¿Cómo le...? Y ahora no le puedo ampliar. Ya, sí le amplié. Ay, ya, Perfecto. no sé qué pasó, otra vez se congeló esto, pero ya estoy de vuelta. Sí, sigue siendo exceso de belleza por dos. Doc, a ver, TikTok no ya puede se me con perdió porque yo estaba ya teniendo por ahí las preguntas, pero bueno. Alguien me... Ya no se me perdió la pregunta, pero alguien me pedía que hablemos de mielitis. Muy bien. Bueno, ¿qué es mielitis? Itis, inflamación de la médula espinal. ¿Por qué se puede inflamar la médula? Por enfermedades autoinmunes, por infecciones, eh, por radio, por tumoraciones. Lo más común y cuando son agudas, pues es por causas inflamatorias. Dentro de las inflamatorias, vamos a sacar un poquito aquí las infecciones. Bueno, por ejemplo, la borrelia burgdorferi, el herpes, el VIH pueden dar mielitis. Entonces, siempre sí o sí, pues es importante tener un panel viral y tener descartado el proceso de infecciones. Dentro de las enfermedades autoinmunes tenemos enfermedades reumatológicas y tenemos enfermedades propias del sistema nervioso central. Es mucho más raro que sea una enfermedad reumatológica o sistémica autoinmune la que de la mielitis, pero dentro de estas, por nombrar algunas, tenemos la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, Sjögren's, Behçet, sarcoidosis. Las causas más comunes siempre van a ser las enfermedades autoinmunes del sistema nervioso central. Esclerosis múltiple, trastorno del espectro de la neuromielitis óptica antiacoprina 4 y el trastorno del espectro de la neuromielitis óptica anti-MOC. Y para esto pues hay más temas y se debe sospechar el tratamiento. En el caso de las enfermedades sistémicas neurológicas, pues es metilprednisolona, muchas veces metilprednisolona plus recambio plasmático, y hay que encontrar la causa de esa mielitis, ¿verdad? Porque puede ser una manifestación primaria, tanto de un espectro NMO-AQP4 como de un espectro de esclerosis múltiple. Doc, asociado a esa pregunta, hay otra pregunta aquí relacionada a mielitis. Dice, ¿adormecimiento de piernas sin compresión medular es posible que sea mielitis? Generalmente, bueno, una mielitis clínicamente me va a dar un síndrome medular. Hay síndromes medulares completos cuando la inflamación de la médula es en toda la médula, ¿no? En segmentos axiales y a veces longitudinales. Y en este caso va a haber un nivel sensitivo, ¿no? Es decir, dependiendo de dónde está el problema medular, cervical, torácico o dorsal lumbar, puede haber un nivel a nivel de T4, a nivel de T2, a nivel del abdomen. Los pacientes suelen sentir como una banda opresiva, algo que les aplasta. Va a haber datos de paraparesia o tetraparesia y puede haber compromiso esfintérico. Esa es la manera más común de describir un síndrome medular. Pero hay síndromes medulares incompletos, ¿sale? En donde puede ser el nivel sensitivo la mitad, etc. Cuando hay disestesias en plantas, yo no pensaría tanto en un problema medular. Yo pensaría más bien en una polineuropatía sensitiva. Casi siempre son distales las polineuropatías, es decir, afectan plantas y pies y dan palmas, perdón, y plantas. Dan un patrón en guante y calcetín. Es decir, manitas y pies y tobillos. Y más, Perfecto. si es distal y si solo hay disestesias, yo no pensaría en una mielitis, yo pensaría más bien en una polineurosensitiva distal, dependiente de longitud. Ajá. Ok, perfecto. Hay otra pregunta de un tema que vi muchísimo arriba, pero ya se me perdieron todas esas preguntas, pero aquí va una muy interesante. ¿Qué se sabe sobre el autismo en relación a la causa estructural neuronal? El trastorno del espectro autista se va a clasificar en grados, ¿no? Tenemos el de alto funcionamiento, que es un tipo 1, donde los pacientes no necesariamente van a tener problemas para el lenguaje, pero van a ser hipersensibles a los ruidos, tienen una forma de pensar
más recta, tienen dificultades para adaptarse a los cambios, son un poquito inflexibles, y ya tenemos formas más severas donde ya puede haber más compromiso con la interacción social y el lenguaje. En el caso del trastorno del espectro autista, sí hay cambios estructurales, sobre todo en las regiones de la corteza prefrontal, que tienen que ver precisamente con esta plasticidad, con esta, ¿cómo explicarlo? Con todo lo que tiene que ver con el pensamiento divergente, ¿no? El poder hacernos mapas mentales. Sin embargo, no se han identificado como tal alguna molécula, alguna sustancia que pudiese llevar a generar el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico es meramente clínico con interrogatorio, muy de la mano con los psiquiatras, porque muchas veces se detecta en edades tempranas y también con psiquiatría. Uh-huh. Ok, Existen comorbilidades, eso sí es importante mencionarlo, ¿no? Con epilepsia, con ansiedad, con depresión, con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Uh-huh. Y sí perfecto. tienen mayor probabilidad de tener ansiedad o que coexista, por ejemplo, la epilepsia con el trastorno del espectro autista. Uh-huh. Ok, perfecto. Igual aquí hay un tema que no hemos tocado y me parece interesante. ¿El síndrome de piernas inquietas podría ser un síntoma de esclerosis sistémica? Mm, Desconozco si la esclerosis sistémica, que es una enfermedad reumatológica, se asocia con piernas inquietas. El síndrome de piernas inquietas va relacionado con disminución de niveles de hierro y muchas veces los pacientes mejoran mucho cuando se suplementan. Entonces sí es importante pedir niveles, pero esa pregunta les fallo. No soy reumatóloga, tengo mucho que no leo del tema y la verdad desconozco. ¿Mm? Ok, perfecto. ¿El síndrome de piernas inquietas lo ve reumatología? No, no lo vemos nosotros los neurólogos. Ujú. Ah, ya, ese sí. O sea, el otro de... Ya, ok, perfecto. Pero si se asocia, pero la esclerosis sistémica, me imagino que hablan de la esclerodermia, Ujú. la esclerosis sistémica progresiva, pues es una enfermedad reumatológica. Acuérdense que esclerosis es endurecimiento, entonces luego la gente se confunde y tengo Ujú. o tengo ELA y no tienes ELA, tienes esclerosis múltiple, ¿no? Entonces tenemos esclerosis tuberosa, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, esclerodermia, ¿sale? Perfecto. Esclerosis es endurecimiento, punto. Ok, perfecto. Hay un, bueno, de migraña ya hablamos, pero esta pregunta la estoy viendo como 800 veces de alguien. La amitriptilina en migraña causa movimientos involuntarios. ¿Cuál sería la otra alternativa? Algunos antidepresivos sí pueden generar temblor y ansiedad, entonces posiblemente sí haya pacientes que lleguen a tener temblor, pues en este caso se retira el medicamento si es eh, muy discapacitante el problema y pues se puede probar con topiramato, con valproato, ¿sale? Con otro antidepresivo, venlafaxina. Existen antidepresivos que causan trastornos del movimiento, síntomas extrapiramidales, claro que sí. Algunos por ejemplo, la imipramina puede dar disinesias, algunos antipsicóticos también, distonías cervicales hacia atrás en retrocolis o disinesias orolinguales. Uh-huh. Ok, perfecto. Veo varias preguntas igual relacionadas con niños y justo lo que hablaba la doc. Esto ya sería alguna rama más de neurología pediátrica o incluso primero que le valore el pediatra para que él pueda remitir al subespecialista adecuado. Pero aquí estamos más en adultos por hoy. El otro día sí tuve un live con pediatría, pero ahorita estamos un poco más enfocados Así en es. adultos. A ver, bueno, ya se me perdieron las demás preguntas. Yo no sé qué hago para que se me pierdan, pero voy a tratar de ver. De migraña ya hablamos muchísimo. Igual les recuerdo que el live yo siempre lo subo completo a mi página de YouTube para que puedan ahí revisar las preguntas que ya respondimos porque veo migraña y migraña y migraña y de eso ya hablamos bastante. La doc incluso dio todos los pasos de tratamiento, así que tienen que ver el live completo. Em, Dice, trastorno de déficit de atención. Es muy breve. Bueno, no le entiendo muy bien la pregunta, pero más o menos hablar un poco del trastorno de déficit de atención. A ver, perdón, no entendí la pregunta.
Yo tampoco entendí, pero más o menos lo entiendo como... A ver, ¿me la puedes volver a repetir? Sí, por favor, repite de nuevo la de No, el... no la entendí, pero Ah, perdón, me voy a acordar. otra pregunta también que vi muy repetida. Acetilcisteína para prevenir Alzheimer. No hay evidencia científica. Perfecto. A ver, ¿cuál era la pregunta esta que no sé quién me hizo la pregunta respecto al trastorno de déficit de atención, pero ya se me perdió y pueden repetírmela ahora? Porfa. No, que aquí hay otra. ¿Qué se recomienda como tratamiento en una mononeuropatía de miembro inferior sin depresión medular? Ah, caray, es que son dos cosas diferentes. Una cosa es una compresión o compromiso medular, o sea, la médula es una cosa y otra cosa es una mononeuropatía. Mononeuropatía que significa que hay un nervio periférico que está lastimado, pero solo es uno, por eso es mono. Entonces no tiene que ver una cosa con la otra. ¿Sale? La mayoría de las mononeuropatías son compresivas, como por ejemplo por un túnel del carpo o alguna compresión. Si se puede quirúrgicamente descomprimir, excelente. Y existen otras causas de mononeuropatías como la mononeuritis múltiple que se asocia a vasculitis, puede ser sensitiva o la neuropatía motora multifocal, pero en este caso pues se recomienda lo mismo, anamnesis, un buen interrogatorio, evaluación por neurólogo y si se llega al diagnóstico pues sí existe un tratamiento para esas causas, pero son cosas y conceptos diferentes. Perfecto. Igual aquí hay otra pregunta. ¿El uso crónico de benzodiazepinas puede ocasionar demencia? Sí, el clonazepam y otras benzodiazepinas pueden acelerar el deterioro cognitivo. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que saber por qué se dejan, por cuánto tiempo y cuál es, sí, por qué se dejan la indicación. Los geriatras no son tan fan de dejarlas y también aumenta el riesgo de caídas en personas mayores porque obviamente se pierden los reflejos porque los pacientes están más somnolientos, entonces hay que irnos con mucha prudencia y mucho cuidado cuando los indicamos. Ok, perfecto. Hay otra pregunta de Félix sobre el Alzheimer. Igual ya hablamos muchísimo. La doc igual dio todos los pasos de tratamiento y tal. Entonces, míralo completo en YouTube. Si tienen alguna otra pregunta más, porque ya las demás se me perdieron. Pero Doc, antes de seguirle con esto, hay muchos seguidores acá que son estudiantes de medicina, médicos, que todavía no siguen su especialidad y me gusta mucho preguntarles cuando les invito a especialistas. Primero saber cómo decidieron esa especialidad, en su caso, cómo supo que era neurología lo suyo y Claro. luego qué pasos se siguen para ser neurólogo. Hay que seguir primero medicina interna, hay que, no sé, si nos puede dar un poquito de su experiencia, claro. Claro, yo tengo una personalidad un poquito toti multipotencial. Siempre me han gustado muchas cosas. Además de la medicina, me encanta el arte, me encantan los idiomas, soy muy hiperactiva. Tengo algo de TDAH, entonces en la prepa yo tuve mi primera crisis existencial. Bueno, no sé si fue una crisis existencial, pero sí quería entrar a medicina, pero yo tenía muchas dudas. Tengo que ser muy abierta, no era como que desde chiquita me vi salvando vidas porque me gustan muchas cosas. Entonces, pues dije, vamos a entrar a medicina y resultó que me encantó más de lo que me esperaba porque entré con miedo de si iba a poder, etcétera. Ya en la carrera pues te van gustando muchas cosas. La primera especialidad que a mí me enamoró fue reumatología. Tuve una gran maestra, si está escuchando esto, la doctora Durón, reumatóloga de Tijuana. Y yo inicialmente pensé que iba a ser reumatóloga. Entré a la especialidad, al internado de pregrado y en el internado de pregrado pues te vas empapando un poquito más de la vida real del hospital. En el internado yo supe que no iba a ser cirujana, admiro mucho a los cirujanos, pero no tengo una pasión yo por Por lo dos. manual y tampoco me llama mucho la atención el tema quirúrgico. No soy muy adepta a la pediatría, también los admiro mucho y soy muy clínica, me gusta estar con el paciente, me gusta escucharlo, me gusta estar en el consultorio, entonces yo sabía que cosas de gabinete pues no iba a hacer. La medicina interna me apasionaba, entonces yo dije, bueno, voy a hacer medicina interna, voy a hacer reumatología después, entré al examen de residencias de medicina, medicina interna, me gustaba la reuma, pero también me gustaban muchas cosas de manera general, ¿no? Y fue en el R1 que empecé a tener acercamiento con neurología y ahí cambió mi chip de pasarme de reuma a neuro. Mis padres son internistas, tengo una gran inspiración en casa y mi papá
se quedó con las ganitas de ser neurólogo, hizo adiestramientos en el extranjero en neurología sin tener como tal especialidad en algunas áreas de la neuro y me dio clases de neuroanatomía, le daba clases de neuroanato a mis amigos y siento que ahí empezó mi pasión, como el contacto directo con la pasión de mi padre por la especialidad. Mi madre también le gusta mucho la neuro, más lo cognitivo y también tiene tendencias por la psiquiatría. Entonces, entre la inspiración de mis padres, el darme cuenta que yo también era muy clínica, que me gustaba mucho el análisis y quería una especialidad que me retara, una especialidad donde hubiera muchas cosas que hacer, entonces fue que reflexionando dije, pues sí, si te animas a entrar a neurología, en México se necesitan 2 años de medicina interna en la mayoría de los hospitales y ya después te derivas para hacer neuro. En la generación donde a mí me tocó estar, todavía te aceptaban con un año de medicina interna. Entonces yo nada más hice un año de medicina interna, me apliqué para derivarme y entré a neurología. Es difícil, es pesada, a mí me costó mucho trabajo al principio porque hay que leer muchísima neuroanatomía, hay que hacer muchos exámenes neurológicos, pero llega un momento que es como cuando uno entra a la carrera de medicina y no sabes nada y tienes que empezar con anato. Yo digo que estudiar neuro es como volver a hacer medicina, pero enfocada a la neurología. Y ya llega un momento en que empiezas a pensar como neurólogo, empiezas a ver las cosas como neurólogo y se te va dando, ¿no? Personalmente lo volvería a hacer, o sea, si bien tuve dudas, si bien me gustaban y me siguen gustando más cosas, y procuro darme el tiempo para descubrir y escarbar otros mundos más allá de la medicina, que creo que es muy sano y se los recomiendo a todos, no lo volvería a hacer, no me arrepiento de las decisiones que tomé. La neurología me ha dado satisfacciones inconmensurables a nivel médico, a nivel profesional, con mis pacientes, lecciones de vida de muchas personas. Los pacientes son los mejores maestros y pues tengo amigos y amigas neurólogas en este camino, colegas, profesores, residentes que he visto también formarse y que ahora ya son colegas. Entonces es difícil, es complicado. Hay pros y contras en cada especialidad, vemos muchas patologías crónicas, muchas veces no podemos cambiar el pronóstico o el desenlace y eso es también muy doloroso, pero creo que es más allá del bluff que se le da a la neurología, que creo que debemos aterrizar en tierra y tener humildad, eh, más allá de ese lado de bluff, de ese lado quizá fashionista que pueda tener la especialidad, es una especialidad muy humana y nunca debemos de perder ese sentido humano que es sumamente importante. Perfecto. ¿Y cuántos años son de neurología? En México son dos de medicina interna, perdón, y 3 de neurología. 5 en Ah, total. ok, perfecto. Y bueno, y se nota que le gusta mucho. Me encanta cómo habla de todos los temas y Gracias. que se nota mucho que le gusta. Vamos a ir con unas últimas preguntitas antes de despedirnos de usted. Ya nos dejaron esta pregunta, sigo sin entender, pero espero que usted entienda. Es muy breve diagnosticar TDAH en la primera sesión a un adulto y su relación con el uso excesivo de célula. El TDAH, personalmente yo los mando a psiquiatría. No es un diagnóstico con el cual yo estoy muy familiarizada. Eh, mm, hay test para diagnosticarlo y también el diagnóstico es clínico. Acabo de ver una pregunta que me gustó, me gustaría responderla. Desde el punto de vista neurológico, ¿la conciencia está en el cerebro? Claro que sí. Y ahora definamos qué es conciencia, ¿no? Porque tenemos la capacidad de percibir nuestro cuerpo y nuestra mente en un espacio, eso es estar consciente, y el insight que tiene que ver con el saber que somos un ser vivo, que interaccionamos como los demás, pero todo eso está en el sistema nervioso central, por supuesto que sí. Perfecto. Otra preguntita acá. Doc, ¿cómo manejamos el tratamiento de dolor somático en pacientes con metástasis? Esa es una pregunta para algología. El tratamiento tiene varios escalones, desde analgésicos, opiáceos, antidepresivos, pero quien está más familiarizado con el dolor paliativo en cáncer son los anestesiólogos con alta especialidad en algología. O Ok, en perfecto. clínica del dolor. Y vamos con esta última. ¿Cuáles podrían ser las causas del síndrome de Brown-Séquard?
Muy bien, el síndrome de Brown-Séquard es un síndrome medular que se caracteriza porque la mitad de la médula está lastimada, ¿sale? Me encantaría hacerles un dibujito para que lo pueda yo conceptualizar mejor. Causas de un Brown-Séquard, es decir, de un síndrome de midisección, por ejemplo, una lesión por, no sé, arma de fuego, una fractura que lastime solo la mitad de la médula o una lesión chiquita por esclerosis múltiple, por una mielitis por esclerosis múltiple. Va a haber, en pocas palabras, problemas de asta anterior, es decir, atrofia, flacidez, vía piramidal, de el lado afectado, es decir, si el Brown-Séquard está del lado izquierdo, los síndromes de motoneurona van a estar del lado izquierdo, hiperreflexia Babinski de ese lado, y va a haber disociación de la sensibilidad. Del lado de la propiocepción, cordones posteriores, vibración, posición articular y discriminación de 2 puntos va a estar afectado y dolor y temperatura del lado contrario. Y eso tiene una explicación, pero es anatómica y si gustan lo platicamos cuando dé videos de síndromes medulares. Entonces, Perfecto, Doc. básicamente va a haber una disociación de la sensibilidad, dolor y temperatura del lado contralateral, propiocepción ipsilateral y vía piramidal ipsilateral. Perfecto. Y ya la última, no le secuestro más. ¿Cómo sospechar miastenia gravis en el consultorio? Me encanta esa pregunta, también de mis temas Sí. favoritos, es autoinmune. La miastenia gravis es una enfermedad de la placa neuromuscular, también es autoinmune. Vamos respondiendo la pregunta. Va a haber debilidad, hay miastenias que solo dan compromiso en los ojos, con tosis ocular, es decir, caída ocular, y hay miastenias que son generalizadas, que además de haber tosis ocular, puede haber datos vulvares, debilidad, dificultad respiratoria y debilidad en las extremidades. Cuando es generalizada, la miastenia gravis, la debilidad, perdón, es más proximal, es decir, la parte de las cinturas y a nivel caderas. Podemos hacer pruebas de fatiga ocular, ponemos al paciente que estire los brazos por 1 minuto y medio y le pedimos al paciente que haga Migancini. El paciente se acuesta en una camilla de exploración, flexiona las piernas, las mantiene levantadas por igual 1 minuto y medio y normalmente las personas deberíamos tener la capacidad de mantener esa posición. Los pacientes con miastenia tienen tanta debilidad que van a caer las piernas. La miastenia es fluctuante, es decir, aumenta con el ejercicio, con el esfuerzo físico y la repetición y mejora con el reposo, el frío y la relajación. Entonces hacemos pruebas de fatigabilidad cuando sospechamos miastenia gravis e interrogamos, señora, ¿usted mejora con el reposo, el frío, exacerba esta debilidad cuando camina mucho? Y pues ahí tenemos la clave. La debilidad ocular de la miastenia gravis es asimétrica, es decir, un ojito, ahorita lo estoy cerrando, va a estar más cerrado que el otro. Y hacemos también pruebas de fatiga ocular. Le pedimos al paciente que mire, puede ser nuestra pluma en dedo durante 30 segundos hacia arriba. Normalmente no debemos de tener caída del párpado. Entonces la prueba es negativa si pasan 30 segundos y el paciente no ha tenido caída de los párpados o tosis. Se considera positiva cuando antes de los 30 segundos hay una caída del párpado. Y la tosis suele ser asimétrica. Entonces esa es la manera de sospechar el diagnóstico en el consultorio. Perfecto, Doc. Gracias por haber estado aquí. Quiero que le den aplausitos a la Doc por medio de me gustas, por favor, así chic, 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 para que la Doc vea. Me encanta porque cada vez que traigo un especialista, yo estoy todavía en ese limbo de no saber qué especializarme y cada vez que traigo a uno me enamoro de la especialidad porque todos los que he traído son muy apasionados por la especialidad que siguieron y se nota en usted también. Entonces yo estoy así como, y ahora me gusta neurología. No, pues qué bueno que te gusta, malo que no te gustara, malo que dijeran, ay, no, Sí, qué feo es ser neurólogo. no, Pues es no, un me gusta gusto, de todo. doctora, es un gusto poder compartir un poquito lo que hacemos. Sí, mi doc, espero tenerla en otra ocasión, creo que da para parte 2 3 4 y una clase explicando tema por tema. Pero Claro muchas que sí. gracias por haber estado aquí, doc. Le felicito por el trabajo que hace, no solo como médico, sino se nota que es una persona muy linda y por habernos dado su tiempo, ya más de 1 hora, y a todas las personas que estuvieron igual aquí conectadas, gracias. Espero que les haya gustado y siempre les recuerdo, yo subo completo el live a YouTube, a mi canal de YouTube. Entonces, si se perdieron, ahí igual está todo con todas las preguntas que nos dejaron, las que también hicieron acá. Y eso, Doc, aplausitos para usted. Muchas gracias y espero que nos veamos en una próxima ocasión.
Gracias, doctora Jime. Muchas gracias por la invitación. Un gusto conocerte en línea. Espero poder ir a Ecuador y Sí, poder conocerte en o yo persona. a México. Y aquí estamos en México para lo que se les ofrezca. Y saludos a todos los que nos están viendo. Y ahí me compartes el link para ver esto también en YouTube. Sí, sí, sí. Sí, el canal, yo estoy como Medi Resumen X, para quienes están preguntando. Pero ya, eso. Y felicidades a ti también por esta gran labor, por expandir el conocimiento de la medicina. Y bueno, eres muy carismática y también me encantan tus videos. Muchas gracias. Gracias, gracias, Doc. Y bueno, chao a todos, muchas gracias por estar aquí. Cuídense, Linda cuídense, noche. Doc. Linda Hasta noche, Doc. luego. Chao.